Bienvenidas, en breve vamos a dar inicio. No, sí, trata de comer a la hora. Ya ves que ningún sacrificio vale la pena. Te sustituyen y ya está. Hola Nelson, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Un placer, qué emoción que ya se llegó el momento de compartir. Que pase bien el día. Buen día. Hola Kenny, buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. Buenos días a todos. Feliz día y mañana. Gracias, igualmente. Nos alegra tenerles aquí siempre. Buenos días, aquí Andrea también. Hola Andrea, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Gracias. Ana ¿Cómo Portillo están? Gracias por presente. unirse. En breve vamos a dar inicio. Solo estamos dando un pedacito de tiempo, un poquitito, para que todas las personas que nos van a acompañar puedan estar también en sintonía. Ana Isabel tiene la mano levantada. Hola Ana Isabel, buenos días. Díganos, ¿en qué le podemos servir? Gracias. Solo consultar, ¿la grabación se nos va a compartir o nosotros podemos tener la opción de grabar? Sí, se les va a compartir Puede a los que compartir, están claro que aquí. sí. Sí, Muchas Claro gracias. que sí, con mucho gusto. Vamos a darles un minutito a las personas que nos acompañan y vamos a empezar. Bueno, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al primer taller con proveedores de servicio de mecanismo de pagos por resultado, el cual se introduce en El Salvador en el marco del proyecto InnovaEdu, ejecutado por la Fundación Salvador del Mundo FUSALMO, gracias al apoyo financiero del Laboratorio de Innovación de Banco Interamericano de Desarrollo, BID Labs. Mi nombre es Alba María Castro y sin duda siempre es un honor contar con la compañía de ustedes. Les solicitamos, ¿verdad?, que nos puedan apoyar colocando en el chat su nombre, empresa o institución y su correo electrónico, y si nos pueden apoyar mejor con su número de celular también para próximos contactos, ¿verdad?, para que ahí ya quede registrado. En este caso, aprovechamos la consulta, sí tenemos la grabación, ¿verdad? Agradecemos, pero como estamos en un espacio de mucha confianza, si hay alguna duda, si hay algún comentario, ¿verdad? Tenemos el espacio del chat, pero también puedan levantar la manita para que podamos desarrollar esas dudas y que no queden en el aire, sino que al contrario, que podamos brindar un espacio de confianza que nos permita hablar sin problema. Comentarles que en el mundo, definitivamente con constantes cambios, encontramos enfoques innovadores para el financiamiento del desarrollo, sin duda es crucial. Para Fusalmo, que siempre está comprometido con la innovación y el desarrollo del proyecto de vida de la niñez y juventud salvadoreña,
Buscamos implementar un proyecto que fortalezca la educación en El Salvador a través de un enfoque basado en resultados, asegurando en sí que adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad continúen sus estudios y que de esta manera alcancen el éxito en su futuro académico y profesional. Conozcamos un poco más y damos la bienvenida a nuestro director ejecutivo, Nelson Cruz, a quien le pido que abra su micrófono. Bien, muchas gracias, Alba. Buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí estar en este espacio. Para nosotros es importante divulgar lo más que podamos esta iniciativa, que es una iniciativa muy novedosa, pero sabemos que puede no ser fácil su implementación. El año pasado, en un evento que tuvimos en un hotel, presentábamos el proyecto de InnovaEdu y presentábamos también la experiencia que había tenido una organización de Colombia. Y en ese momento les decíamos, aquí en este proceso vamos a aprender todos, ¿verdad? Incluyendo Fusalmo y el ecosistema que pudiéramos crear como tal. Y en ese proceso también les dijimos, más adelante tendremos más contactos. Y hoy precisamente estamos ya en el proceso en el cual hemos contratado a una empresa internacional especialista en el diseño de mecanismos de pago por resultados, que nos acompaña este día, ¿verdad? Y luego que yo pues haga la presentación bien general, le estaré pasando la palabra a los representantes de Social Finance para que nos expliquen un poco más y también identifiquen cuál es el proceso que hacia adelante vamos a seguir con este proyecto de InnovaEdu, que como decíamos es un programa de resultados, en este caso en el área de educación, ¿verdad? Yo creo que es importante saber que muchos de los proyectos sociales, si hacemos una mirada en el mundo, ¿verdad? A nivel global, podemos encontrar una serie de proyectos que se han estado ejecutando ya a través de este mecanismo, como podemos ver en esta lámina, ¿verdad? Hay proyectos sobre seguridad social, hay proyectos sobre empleabilidad, sobre educación, sobre salud, sobre justicia, que se han desarrollado en diferentes países del mundo aplicando ya el mecanismo de pago por resultados. Yo creo que es algo que en El Salvador posiblemente, digamos, es algo que no lo conocemos, pero es algo que en el mundo está pasando y cada vez más la cooperación internacional está pensando en implementar estos mecanismos en la medida que su implementación o su diseño esté apegado a la realidad, ¿no? Continuamos. Muchísimas gracias, don Nelson, sin duda alguna. Perdón, tengo que seguir. Bien, el proyecto InnovaEdu lo que busca es pilotear un mecanismo de pago por resultados que permite evidenciar los resultados de programas de desarrollo educativo para mejorar las trayectorias educativas. Eso es lo que busca este programa. Y para ello hemos identificado una problemática, ¿verdad? Y la problemática tiene que ver con la situación de abandono escolar. Básicamente estamos enfocados en esa problemática que sabemos que nos afecta a toda Latinoamérica y El Salvador no es una excepción. Y yo creo que el tema de la pandemia también vino a complicar aún más esta situación, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros nos hemos planteado que el tema del abandono escolar nos lleva a una exclusión laboral, a una pobreza intergeneracional y elevados índices de desigualdad. Es decir, que estos aspectos socioeconómicos se convierten al final en un círculo vicioso en el cual no nos permite salir si no la enfrentamos
en función de la realidad que nosotros estamos viviendo. Luego entonces, ¿qué es lo que nos estamos planteando? Nos planteamos que el mecanismo de pago por resultados lo que viene a hacer es a eficientizar la inversión, es decir, a tener un costo-beneficio importante a través de efectos demostrativos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros nos estamos planteando con este proyecto? Primero, obviamente, hay que hacer un diseño del mecanismo, que es lo que en este momento va a iniciar a través de la empresa que les mencioné, ¿verdad? Que ya van a conocer un poco más a detalle. La idea es probarlo, ¿verdad? A través de los proveedores de servicios. ¿Y a dónde lo vamos a probar? Lo queremos probar en grupos de estudiantes de octavo y noveno grado, ¿verdad? En donde sabemos que el problema de deserción se agudiza, pero también queremos aplicarlo en modalidades flexibles, ¿verdad? Posiblemente en un segundo momento, ¿verdad? Pero son los dos espacios en los que nosotros queremos demostrar. Y a partir de ahí poder nosotros generar aprendizajes, ¿verdad? Identificar si el modelo es posible replicarlo, pero además escalarlo, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el sueño que nosotros tenemos con esta idea de hacer más eficientes las inversiones, ¿no? Luego, entonces, FUSALMO, lo que nos estamos planteando como FUSALMO, primero es un reto y un aprendizaje. Un aprendizaje en el cual, pues, estamos invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen. Queremos focalizar, ¿verdad?, la inversión que nos permita garantizar la eficiencia de esa inversión. Queremos, por supuesto, generar un conocimiento, ¿verdad?, que nos permita, a través de este mecanismo, hacer un efecto demostrativo y, por lo tanto, lo vamos a hacer en un espacio específico territorial, ¿verdad?, que luego se les estará explicando. Entonces, a partir de aquí, FUSALMO lo que busca, a partir de la invitación que se les ha hecho a todos ustedes, ¿verdad?, es, y lo decíamos en la reunión anterior, generar un ecosistema en el cual todos nosotros sumemos para probar este mecanismo, para que unos puedan funcionar o participar como proveedores de servicios, pero también en este ecosistema estaremos buscando donantes, pagadores, gestores, inversionistas, participarán asesores legales, quienes verifiquen los resultados, quien los validen, también la academia, que es quien estamos pensando en que nos puede apoyar para generar el conocimiento, y a partir de ahí poder demostrar si el mecanismo, una vez probado, puede ser replicable, como decíamos, y a la vez escalable, ¿verdad? Yo me quedaría ahí con mi presentación muy general de lo que es el proyecto de InnovaEdu y lo que busca, y dejo con ustedes, pues, nuevamente a Alba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Nelson. Ahora sí. Bueno, vamos a dar paso a un momento crucial, ¿verdad? En donde invito a María Alejandra Urrea, directora asociada de Social Finance, y para que nos pueda dar paso, ¿verdad?, a esa nueva línea de ejecución. María Alejandra. Muchas gracias, Alba, y muchas gracias, Nelson, por esa introducción. Yo los saludo como parte del equipo de Todo Social Finance. Estoy acá con mi colega Bethan Phillips y somos parte del equipo que va a estar apoyando FUSALMO durante las siguientes semanas y los siguientes meses. En lo que Nelson muy bien explicaba es el diseño del primer contrato basado en desempeño que se va a desarrollar en El Salvador. Antes de meternos en los temas como técnicos y hablar sobre qué es el pago por resultado, cómo funcionan estos instrumentos, qué implicaciones también tienen para las organizaciones que prestan los servicios, quiero detenerme un momento en contarles un poco sobre Social Finance, para que ustedes entiendan quiénes somos y por qué es importante recibir ayuda de ustedes durante todo este diseño. Social Finance es una organización internacional
que ha sido pionera en todos los temas de financiamiento basado en resultados y mecanismos de pago por resultados. Nosotros somos organización sin ánimo de lucro, somos muy conocidos por haber creado el concepto de los bonos de impacto social hace más de 10 años en el Reino Unido, y desde entonces hemos trabajado internacionalmente en muchas regiones y con muchos actores de cooperación, gobierno, inversionistas, proveedores de servicio, para tratar de no solamente, digamos, democratizar un poco más el uso de ese instrumento, sino también siempre de encontrar maneras innovadoras sobre cómo mejorar los resultados sociales de las poblaciones que se benefician de ciertos programas sociales, siempre desde el punto de vista del financiamiento. Tenemos experiencia trabajando con más de 100 proyectos a nivel internacional. Hemos trabajado más de 43 países en la región, a nivel internacional, la mayoría de esos países son de ingresos bajos y medios, y hemos establecido también una serie de organizaciones hermanas que están repartidas en diversos continentes. En particular, trabajamos muy de cerca con nuestra oficina hermana de Estados Unidos, con nuestra oficina hermana de los Países Bajos, siempre desarrollando como proyectos que tengan como objetivo mejorar los resultados sociales a través de la innovación financiera, de los mecanismos de pago por resultados. Como ustedes ven acá, también tenemos una experiencia muy amplia en diferentes temas, que van desde temas de acceso a servicios básicos como energía, saneamiento, agua potable, hasta temas que son tal vez como los más prioritarios en nuestra región en Latinoamérica, que tienen que ver con temas de educación y temas de empleo para poblaciones vulnerables. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Beth, gracias. Antes les cuento un poco, en la anterior, un poco sobre nuestra trayectoria en la región. Nosotros empezamos a trabajar en América Latina en el año 2014 de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo. Y desde entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar en los países que de alguna manera han sido pioneros hasta este momento en el uso de estos esquemas. Hemos trabajado en México, hemos trabajado en Colombia, Chile, Brasil, Argentina. Ahora estamos trabajando con ustedes en El Salvador, y siempre de la mano de diferentes tipos de actores. Un actor muy importante, como mencionaba Nelson, en todo este esquema es la cooperación internacional, pero también hemos trabajado con gobiernos, hemos trabajado con proveedores de servicio y también con inversionistas. Un punto importante de nuestro trabajo es que también nosotros tratamos de construir los ecosistemas o fortalecer los ecosistemas en cada uno de los países. Entonces nuestro enfoque se iba diferenciando dependiendo del nivel de avance que tiene un país, las necesidades específicas que tienen los actores que están liderando el trabajo en cada uno de los contextos específicos. Y hemos también en esa medida también tratado de apoyar el surgimiento de una red latinoamericana de expertos en pago por resultados, porque entendemos que las organizaciones que están en cada uno de esos países son claves para que estos temas cada vez se den de la forma más sencilla posible. Finalmente tenemos equipos basados acá en Colombia. Yo estoy en particular basada acá en Colombia, y pues eso nos permite también tener como una cercanía más estrecha con la región. Con ese contexto, podemos pasar, si Alba, si te parece bien, a la introducción a los mecanismos de pago por resultado, pero si quieres tú me interrumpes, si quieres hacer acá alguna intervención. Sí, María Alejandra, solamente vamos a presentar directamente la agenda, si le parece. Claro que sí. Nos saltamos un pedacito. Sí, pero no importa, ya nos devolvemos a la agenda. Ahí está, ahí está. Bueno, evidentemente ya pasamos la introducción del proyecto como tal. Vamos a hacer estas implicaciones, ¿verdad? Como proveedores, y vamos a estar a través del apoyo de María Alejandra y su equipo en este proceso, y pedirles a todos los invitados que nos puedan apoyar colocando su nombre, su contacto, correo, cargo, institución, ¿verdad? O empresa, para poder tener esa base de contactos, y el equipo posteriormente se va a comunicar con ustedes. Así que hoy sí, todo suyo el espacio, María Alejandra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alba. Entonces, entendiendo que este es un tema de pago por resultados que a veces es novedoso, es nuevo para todas las organizaciones, nosotros quisimos dividir esta conversación con ustedes en 3 partes. Una primera parte donde hablemos de aspectos generales de los mecanismos de pago por resultados. Una segunda parte donde profundicemos un poco en cuáles son las implicaciones de trabajar bajo estos enfoques basados en resultados para quienes operan los servicios, que recogen a muchas de las organizaciones que nos están acompañando hoy.
Y en tercer lugar, digamos, hablar con ustedes de una solicitud muy especial que tenemos de información para poder hacer un diseño técnico que responda a las realidades operativas de los proveedores de servicio en El Salvador. Entonces, arrancamos porque es el pago por resultados. Creo yo que la forma más fácil de arrancar toda esta historia es dando una explicación muy concreta, una definición muy concreta de qué son los mecanismos de pago por resultados. Ustedes lo ven en esta diapositiva. En términos generales, cuando nosotros hablamos de pagos por resultados, estamos hablando de un enfoque novedoso, un enfoque innovador para financiar, contratar y ejecutar proyectos sociales. ¿Dónde está la innovación de este enfoque? La innovación está en que los pagos o los desembolsos que se hacen a quienes implementan los servicios están atados al logro de resultados que son previamente acordados por todos los actores, pero que tienen una característica importante y es que representan cambios o mejoras significativas en la población que participa en esos programas sociales. Esos resultados pueden ser resultados finales, como por ejemplo graduarse del colegio, puede ser un resultado también como lograr ciertas mejoras en aprendizaje, puede ser un resultado como acceder a un empleo formal, puede ser un resultado como retenerse por cierto tiempo en empleos formales. ¿Cuál es el resultado? Eso hace parte de un proceso de diseño, generalmente un proceso también de consulta con muchas organizaciones para llegar, digamos, a una conclusión sobre cuál es el resultado que mejor representa no solamente una mejora para las personas, sino también el interés conjunto que existen entre todas las organizaciones. Entonces, al ser, digamos, como un enfoque un poco diferente de financiar, contratar, implementar programas sociales, pues tiene unas ventajas que vemos en la siguiente diapositiva. Las tres primeras, digamos, motivaciones por la cual se usa los mecanismos de pago por resultados tienen que ver justamente con ese enfoque y como con esas condiciones para que se logren mejores resultados o resultados, como decía Nelson, de manera más efectiva. Hay otras dos que son las de abajo que tienen que ver más, digamos, como con el ecosistema y con los actores involucrados, pero empiezo por las de arriba. Lo primero es que estos mecanismos de pago por resultados, contrarios a la forma como tradicionalmente uno puede implementar programas sociales, tienen un enfoque clarísimo en resultados por encima de las actividades. Es decir, todos los actores que se involucran en este tipo de esquemas tienen un objetivo común y ese objetivo común siempre está definido en términos de cuál es la mejora o el resultado que queremos sobre la población objetivo de los programas. Eso es una innovación o un cambio frente a la financiación tradicional porque muchas veces los programas tradicionales están más enfocados en actividades o en servicios que yo puedo prestar a la población, pero no necesariamente en los cambios o resultados que se dan sobre ellas como resultados del proceso que están llevando con ustedes. Sí. El segundo está muy alineado y es que para lograr esos resultados en la población se hacen uso de ciertos incentivos financieros. ¿Cuáles son esos incentivos financieros? Son, digamos, los pagos que están atados o que se desembolsan cuando se cumplan ciertos resultados. Entonces, ¿cómo funcionan estos esquemas? Y varía, digamos, de proyecto a proyecto, pero el principio general es que una parte de la financiación se guarda y solo se desembolsa sí o sí se paga el resultado que fue previamente pactado. Para lograr esos resultados y para que esos incentivos financieros funcionen, estos esquemas también suelen dar muchísima flexibilidad. ¿Por qué? Porque las organizaciones que proveen el servicio no necesariamente tienen, digamos, una guía establecida de cómo abordar a todas las poblaciones, entender cuáles son los servicios que necesita cada uno y deben mantener como cierta flexibilidad para entender las necesidades de la población con la que están trabajando y hacer una especie como de ensayo y error para entender cuál es el servicio que lleva mejor al resultado como tal, ¿no? Entonces, hay mucho espacio para implementar el programa, para aprender sobre la marcha, para corregir el curso si las cosas están saliendo mal, todo como con la visión de que se tienen que lograr los resultados esperados. Las otras razones que ustedes ven abajo, como les decía, tienen que ver un poco más como con los actores involucrados o con el ecosistema como tal. En algunos países lo que se ha visto es que estos esquemas de pago por resultados sirven mucho para hacer ahorros futuros, es decir, para hacer intervenciones o financiar intervenciones tempranas. Imagínense un poco el caso de salud, en lugar, digamos, como de destinar el financiamiento a atender a personas que tienen ciertas enfermedades,
es a establecer y financiar intervenciones cuyo resultado, digamos, previene ciertas problemáticas futuras. Y el quinto punto tiene que ver y se relaciona mucho con los actores que nos están acompañando hoy y tiene que ver con la identificación y el fortalecimiento de nuevos proveedores de servicio. Muchas veces en la financiación tradicional, bien sea en proyectos financiados por gobierno, por cooperación, por algunas fundaciones, el pool de organizaciones proveedores de servicio, digamos que es muy similar. Estos esquemas hacen un llamado para encontrar organizaciones que, aunque sean chiquitas, aunque sean jóvenes, si tienen una propuesta innovadora para lograr los resultados, puedan participar. Y en la medida en que todos los proveedores de servicio participan, pues en la medida en que iteran, aprenden, van mejorando sus operaciones durante la marcha, también hay un proceso de fortalecimiento pues que le queda a la organización más allá de la implementación del proyecto. Quiero contarles un poco ya en la práctica cómo funcionan estos mecanismos de pago por resultados y en particular una modalidad que es la que se va a contratar en El Salvador, que se llama un contrato basado en desempeño. Y tal vez la forma más sencilla de explicar cómo funciona esto en la práctica es nuevamente remitirse a la forma como tradicionalmente se financian los programas. Entonces, en la parte izquierda de esta lámina, ustedes ven que los programas tradicionales, por decirlos así, como estamos acostumbrados todos a hacer las cosas en la región, digamos en muchos países, existe un financiador que contrata a un proveedor de servicios, le da unos desembolsos de dinero para que ese proveedor de servicio ejecute unas actividades con unos usuarios finales y pues digamos que se implementa el programa y se cierra. Pero no necesariamente en esos programas pues existe, digamos, como una orientación, o no siempre esas actividades llevan a que se cumplan resultados sustanciales sobre la población participante, sobre los usuarios finales, o muchas veces incluso no se alcanzan a medir resultados finales más allá de las actividades que se van haciendo. Los mecanismos de pago por resultados funcionan, digamos, algo diferente. Los actores que se involucran casi siempre son los mismos. Existe un financiador, existe un proveedor de servicios, solamente que ese proveedor de servicios va a implementar un programa, unos servicios, unas actividades de manera flexible, siempre pensando en que el objetivo último no es implementar la intervención, sino lograr los resultados que se acordaron con la población objetivo. Cuando esos resultados se cumplen, entonces alguien externo o de alguna manera externa se verifican que se cumplieron los resultados y parte del dinero que se usa para financiar la intervención se desembolsa si y solo si esos resultados se van cumpliendo, ¿no? Ahí hay, digamos, como muchas formas de, digamos, como de plantear las reglas de esos desembolsos. Muchos programas a veces desembolsan el 100% contra resultados, otros hacen una combinación de desembolsos por resultados y por actividades. Eso es algo que vamos a ir viendo a lo largo de todo este diseño. Hay una modalidad, digamos, como adicional que no vamos a profundizar acá, pero solamente para contexto de todos ustedes, que se llaman los bonos de impacto, que son justamente estos contratos basados en desempeño, donde por alguna razón se incorpora un inversionista para que financie como el capital de trabajo que necesita el proveedor de servicios. Pero en este caso particular vamos a enfocarnos en el contrato basado en desempeño, que es el que se va a contratar en Fusalmo, pero con la visión de que pueden existir otro tipo de contratos que involucran inversionistas también. Quisimos traer también, digamos, para contar un poquito de forma más práctica, algunos ejemplos que se han desarrollado en la región en temas de educación y pago por resultados. Acá ustedes ven dos contratos que, digamos, se han desarrollado en Chile, justamente porque Chile ha sido el país pionero en explorar este tipo de instrumentos en este sector educativo. Pero para darles, digamos, como una visión un poco más global, a nivel internacional se han diseñado muchísimos instrumentos, al menos 47 de estos instrumentos en el sector educativo, con objetivos también que varían mucho. Unos que van desde, por ejemplo, traer y matricular en las escuelas a población o estudiantes que están fuera de las escuelas. También otros que tienen como objetivo un objetivo similar al de Fusalmo, que tiene que ver, digamos, con el abandono escolar, hacer que el estudiante no deserte o aquellos estudiantes que tienen mayores riesgos de deserción puedan completar todo su aprendizaje. Y también hay otros proyectos que tienen que ver con mejoras de aprendizaje como tal o mejoras en habilidades de los estudiantes, bien sea
habilidades, por ejemplo, de lectura, habilidades de matemática o habilidades de diferente índole. Entonces hay, digamos, como una gama muy amplia de proyectos que se han desarrollado en esta área temática. Los de Chile en particular se han desarrollado en temas de aprendizaje y también temas de retención. Hay un primer proyecto que se llamó Primero Lee, que fue liderado por un conjunto de fundaciones en el país, donde se contrató a un proveedor de servicios llamado Fundación Crecer con Todos, donde ellos ya tenían como un programa de alfabetización para niños muy pequeños que empezaban como desde kinder y el primer y el segundo año básico de la primaria, donde, digamos, por medio de una intervención especializada con el niño y un acompañamiento también a las escuelas, se trataban de lograr dos resultados en particular. Uno, desarrollar o mejorar las destrezas de lectura y escritura de los niños como tal, y para eso los pagos se hacían contra métricas o contra indicadores, como por ejemplo aumentar el puntaje en ciertas pruebas específicas que se desarrollaban en ese país, o hacer pagos adicionales por aquellos estudiantes que por una u otra condición tenían como mayores dificultades para lograr ese aprendizaje. Ese contrato como tal también, digamos, incentivaba unas mejoras a nivel, digamos, de la escuela. Entonces se pagaban también por resultados relacionados con números de profesores que conseguían digamos, ciertas mejoras en una prueba que se hacía especializada para las escuelas, o también, digamos, temas de acompañamiento a los docentes. Aparte de ese primer, digamos, proyecto, se viene desarrollando también otro relacionado con la retención y la asistencia escolar. Este proyecto, digamos que a diferencia del primero, ya empezó a involucrar al gobierno, no como el único que paga por resultados, sino uno entre varios pagadores de resultados, son más o menos 7, 8 pagadores de resultados, pero también se hace se hace con un proveedor de servicios llamado Fundación Presente, que tiene un programa que ya ha venido testeando durante muchos años llamado Cada Día Cuenta. ¿Cuáles son los resultados esperados que se busca conseguir ahí? Uno, el aumento de la retención escolar. Ellos, como conciben esos resultados, es que el estudiante se matricule nuevamente en el colegio el año inmediatamente siguiente a la intervención o al momento cuando se prestan los servicios. Reducir el ausentismo crónico, que tiene que ver con que un mayor número de estudiantes asistan a unos días mínimos durante el año escolar, y también mejora en la asistencia escolar, que es que todos los estudiantes del salón, pues en promedio, aumenten la asistencia a los colegios. Estos son simplemente dos ejemplos prácticos que están, digamos, en proceso de implementación, pero para darles a ustedes también como un poco de idea de cómo esto funciona en la práctica y cuáles son los resultados que uno podría contemplar para estos pagos. Y quiero cerrar esta sección dándoles un abrebocas de lo que se está pensando en el caso específico de El Salvador para el contrato basado en desempeño liderado por FUSALMO con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, lo primero es que me voy a enfocar un poco en la estructura que ustedes ven en la izquierda de esta diapositiva. El plan que existe es que FUSALMO, con financiamiento tanto del BitLab como de otros actores importantes en el país, pueda contratar por resultados a uno o varios proveedores de servicios que van a trabajar con estudiantes. Ya les decimos qué poblaciones que se está pensando, para que esos estudiantes, digamos, logren ciertos resultados educativos. En la medida en que esos estudiantes logren ciertos resultados educativos, existirá un proceso de verificación de resultados que le dará, digamos, como algunas señales o algunas alertas a FUSALMO para hacer algunos de los pagos del contrato a los proveedores de servicio. Y ese, digamos, es el mecanismo con el que el contrato trata de incentivar el logro de los resultados. Aquí entra el gobierno también, no necesariamente como pagador de resultados, no lo va a hacer en este primer intento en particular, pero sí va a ser, digamos, un aliado estratégico para abrir puertas, para señalizar cuáles son las poblaciones de mayor interés y con mayores necesidades, los colegios que más requieren este tipo de intervención, y pues apoyar toda la intervención, digamos, como desde un punto de vista estratégico y de aliado técnico. ¿Cuáles son las poblaciones que se están pensando? Como decía Nelson al inicio. Por un lado, estudiantes de octavo grado de las escuelas públicas en El Salvador, y en particular mujeres y estudiantes que tengan alto riesgo de deserción.
Ese es un grupo en particular. El segundo grupo tiene que ver con jóvenes o adultos que tengan sobreedad y por lo tanto no van, digamos, a la escuela pública regular, sino están en estos modelos educativos flexibles. Y ahí también estamos explorando qué tipo de personas tienen más, digamos, barreras para lograr estos resultados y por lo tanto deberían necesitar como unos servicios adicionales. ¿Qué otro elemento es acá clave? Para lograr estos resultados, los resultados que se buscan lograr principalmente, se están considerando varios, pero el resultado principal es todos los temas de aumentar la promoción de los estudiantes. Es decir, que aquel que hoy en día está matriculado en el colegio, pero que puede tener riesgos de salir, de no terminar, de distraerse con algún otro tema, pueda terminar y cumplir todos los requisitos para ser promovido al grado inmediatamente superior. Ahora, para lograr ese resultado, digamos que hay un interés muy fuerte en entender cómo la formación STEAM puede contribuir a ese resultado. Así que seguramente, digamos que dentro de todo el proyecto y dentro de todo el contrato, ese será un componente importante a tener en cuenta a la hora de prestar los servicios. Todo esto todavía está en proceso de diseño. Durante las próximas semanas vamos a ir profundizando y detallando un poco más cada uno de estos parámetros para llegar a un diseño final. Yo hago por aquí una pausa por si acaso tenemos algunas preguntas. Antes de seguir Hay preguntas en el chat. Espérame, Y lo abro. María, yo no sé si puedo hacer una pregunta ahorita antes de continuar. Sí, yo creo que si les Saluda a parece Kenny bien, hagamos Márquez. una... Kenny. Hola, Kenny. Tu pregunta. Hola. Pro- María, solo promo- preguntarte, ¿promoción refieres a la retención en escuelas, es decir, mayor nivel de escolaridad? Es decir, si son estudiantes en 9º grado, la idea y objetivo prioritario será que estos permanezcan en la escuela más tiempo, es decir, que continúen hasta un nivel de bachillerato y o educación superior, por ejemplo. Claro, o sea, creo que esa es en el largo plazo, digamos, la visión que se tiene, pero en particular como el plazo del programa es, digamos, como limitado, por decirlo así. Ajá. Cuando hablamos de promoción es que el estudiante haya cumplido los requisitos, por ejemplo, si yo estoy en octavo, yo haya cumplido los requisitos de asistencia, los requisitos de pruebas académicas para ser promovido al año siguiente. Entonces, si estoy en octavo, pueda ser promovido al 9º grado. Ok, nosotros trabajamos con promoción de 9º a primer año de bachillerato, en términos de esa promoción, todavía aplicaría, es decir, si el niño está en 9º, para poder ir a un primer año de bachillerato, en su promoción de 9º. Ok. Sí, te entiendo. Mira, hasta ahora, digamos que estamos enfocando el programa en estudiantes de octavo grado. Ok. Eso no implica que ustedes no pudiesen eventualmente participar, porque creo que digamos, una de las bondades de estos esquemas es que si una organización ya es experta con poblaciones que no son exactamente la que uno está focalizando, pero parecidas, y si hay, digamos, muchos aprendizajes, mucho valor en todo lo que se hace, pues es un esquema también que permite que ustedes pudieran explorar otro tipo de población. Entonces, estamos todavía, digamos, como terminando de definir poblaciones, qué entra, qué no entra, todo ese tipo de cosas, porque es un momento muy temprano en el diseño, pero creo que no necesariamente, digamos, organizaciones que no estén acotadas específicamente sobre este grado escolar sean excluidas de este tema o no estén en capacidad de hacerlo. Eso es algo que vamos a seguir digamos explorando. que el programa se desarrolla así porque el ingreso de estos chicos suelen ser en 9º grado para la implementación de nuestro programa te estoy hablando 3 años de educación complementaria, desde 9º hasta cierre de su bachillerato. Y me llama mucho la atención en términos de la retención o promoción porque tiene que ver mucho con las notas que se solicitan, el nivel de desempeño del joven, el liderazgo que tiene en su escuela, que sí van, digamos, con nuestros ejes de trabajo con la juventud. Perfecto. No, lo tendremos completamente en cuenta. Y como te digo, estamos haciendo un proceso inicial de consultas para entender, digamos, cómo terminar de acotar todas estas características técnicas. Gracias, Ken. Está Ana Isabel Portillo y después Miguel Ángel Zaval.
Buenos días, gracias por el espacio. Solo tengo una consulta. ¿Esta modalidad se llevará a cabo que tengamos que ir a escuelas o tienen que desplazarse a los lugares donde nosotros vamos a atender? ¿Será virtual, presencial o aún se está definiendo esas características en el programa? Gracias. Muchas gracias, Ana Isabel. Yo creo que esa es una pregunta súper importante y creo que revela por qué es tan importante tener estas conversaciones con ustedes. Hoy en día, digamos que eso está en proceso de definición, pero tal vez lo importante es que cualquier cosa que se defina responda a servicios que tienen, digamos, como el potencial de lograr los resultados. Entonces, si por ejemplo, no sé, encontramos que dentro de todos los proveedores de servicio es muy efectivo o es muy prometedor, por ejemplo, hacer las cosas virtuales y no necesariamente presenciales, pues digamos que el diseño tratará de responder a esas, ¿sabes? A esas condiciones del mercado. Entonces, yo creo que ahorita no está como tal definida una intervención como tal. Seguramente a lo que llegaremos es a definir aquellos elementos que son sí o sí súper claves para que el estudiante, digamos, logre este resultado esperado, pero también dando flexibilidad en alguna medida para que pues el proveedor de servicio, que es el que mejor sabe hacer las cosas digamos, en esta ecuación, pues pueda también, digamos, como comunicarnos cuáles son digamos, las intervenciones, soluciones, servicios que mejor podrían llevar a ese resultado. Muchas gracias, licenciada María. Miguel Ángel, creo que tú sigues. Sí. Miguel Yo tenía Ángel y tres después preguntas, Dinora pero- Sánchez. Sí, yo tenía 3 preguntas y una fue la que hizo Elizabeth. Las otras 2 son, el Ministerio de Educación está involucrado en el diseño. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, se pretende empezar la ejecución este año. Y la pregunta está asociada a si el resultado se va a medir con respecto, si es promoción a este año que está en ejecución. No sé, Ivette, si tú puedes responder la pregunta sobre el Ministerio de Educación. Sí, ¿Sí está con por gusto. ahí? Sí, con gusto. Estamos, Miguel Ángel, en ese proceso de hablarlo con el ministerio. Y además de eso, también estamos con el tema de que sí definitivamente debería de iniciar este año, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros, Fusamo tiene la ventaja de tener convenios con el ministerio, ¿verdad? Y eso nos permite, pues, gracias a Dios, abrirnos puertas, pero igual sí estamos en esas pláticas. Y sí es este año. Gracias. Dinora, creo que tú sigues en Sí. la lista. Sí, buenos días. Solamente que nos llama la atención de que no están hablando de la incorporación total de la población en edad escolar. ¿Te refieres a otros grados, por ejemplo? ¿A otros No, grados? me refiero a que según la ley Crecer Juntos, debe ser importante el incluir o el procurar, digamos, incluir toda la población en edad escolar dentro de los centros escolares. ¿Me permites Bueno, responder? Claro, dale, Ivette. Ok, este proyecto la prueba es del mecanismo de pago por resultados. Digamos que esa es la innovación. Y lo que se pretende, lo que se ha hecho técnicamente, digamos, y se ha estudiado, es que los chicos y las chicas de 8º para 9º son los que más desertan. Entonces el mecanismo, la primera corrida, si le llamamos así, se quiere realizar en esas edades de 8º a 9º. Ya van a haber más corridas, no solo esta es la primera, para probar el mecanismo y además con un 55% de niñas. Entonces, por eso es que solo se está tomando esa base. Si ustedes recuerdan en la presentación que hizo el director ejecutivo, se hablaba también de modalidades flexibles. Por ejemplo, en modalidades flexibles sí se trabaja toda la población, pero es por el nivel de riesgo de deserción. Y como los fondos son limitados, entonces por eso es que se está solamente enfocando en esta parte y quizás como el primer corte o primera corrida
el octavo a noveno. Después pues tendremos que ver dentro del tiempo, cuando una vez ya se probó el mecanismo, vemos que ha funcionado, hay aprendizajes, expandirlo, ¿verdad? Porque la idea es exactamente hacer escalable este proyecto. Gracias, Ivette. Hay dos preguntas en el chat que tienen que ver como con el tipo de intervención. Uno tiene que ver con que si los programas de formación complementaria podrían ser una propuesta de atención a estudiantes, y el segundo es si el programa estaría dentro de un horario escolar o sería extraescolar. Nuevamente vuelvo al tema. Perdona, Ivette, dale. Perdón, sí, sigue. No, simplemente hacer el llamado que estamos en un punto donde queremos conocer un poco sus intervenciones, queremos conocer, digamos, cuáles son las soluciones que ustedes ejecutan actualmente para lograr resultados similares a estos, bien sea con esta población específica o poblaciones similares. Y hoy en día, digamos que pues está abierto también a que sucedan estas cosas. Pero, Ivette, no sé si tú ibas también en esta línea, pero simplemente resaltar que todo el tema de formación o de las metodologías STEM son súper claves acá y van a tomar, digamos, como un poco de atención especial. Ivette, si quieres complementar. Ok, sí, y comentarles, por ejemplo, Social Finance nos está diseñando el mecanismo, ya parte del mecanismo, entonces es, digamos, el inicio de este proyecto que vamos a ir bastante rápido porque han habido parte de conocimiento y todo el trabajo que se estaba haciendo anteriormente, y el hecho de que sea extracurricular, por ejemplo, hay que estudiar de los centros educativos con los que se quiere implementar, si tienen las condiciones, ya está ahorita en Soyapango y en el otro caso en Ciudad Delgado, si estos centros educativos tienen las condiciones para tener el tema de tecnología, si va a ser Fusalmo también, que va a hacer hasta cierto punto un soporte para que ustedes, por ejemplo, como proveedores, puedan implementar allí el programa, y tenemos que hacer una relación definitivamente que se le hace Fusalmo con el ministerio, de que los chicos lleguen en horario extracurricular. Para Fusalmo ha sido muy normal que lleguen en tiempo curricular o en tiempo extracurricular. Entonces, todas esas preguntas que ahorita están saliendo, que para nosotros son bien importantes ya, porque también es parte de este diseño del mecanismo, tienen respuesta muy pronto, ¿verdad? Pero sí, vamos a sacar términos de referencia, toda esa parte. De acuerdo, creo que ya respondiste la pregunta de Cristian. Pero no sé si Marianela, ¿tú tienes alguna pregunta que no hayamos cubierto? Iliana, perdona, Iliana Marianela. Sí, buenos días. Son dos preguntas. La primera es la siguiente: como es en base a pago por resultados, el acompañamiento de un alumno de octavo grado, que es el caso, ¿verdad? Se va a hacer como el año escolar dura todo el año, que son 4 periodos. En esos periodos, las evaluaciones van a ser, en el caso de ustedes, para ver el resultado de los acompañamientos, van a ser por periodos o hasta que termine el año escolar. Esa es una pregunta. Todavía no está 100% definido cómo se va a medir específicamente las métricas, pero somos conscientes que el año escolar ya arrancó, y pues que seguramente mientras se hace todo el diseño de la contratación, pues pasarán también unas semanas adicionales. Entonces, ese es un trabajo todavía pendiente que tenemos que hacer, y digamos que no vamos a hacer un trabajo que tampoco sea o poner unas metas o unas métricas que no sean alcanzables dentro del periodo de implementación del programa. Entonces entendemos que, por ejemplo, si se midiera, por ejemplo, una mejora en el primer periodo, pero quedan 2 semanas para implementar o lograr ese resultado porque solo hasta ese momento se contrata el servicio, pues eso no sería viable implementar. Entonces, es, digamos, algo que tenemos que seguir definiendo, y por supuesto estamos teniendo en cuenta el tema de que pues el año escolar ya arrancó y haciendo todo lo posible para que respondamos también a esa restricción operativa que hay. Bueno, gracias. Ahora la siguiente pregunta. ¿Ustedes ya tienen un costo meta para poder
decirnos a nosotros con cuánto contamos para poder proceder a ese proyecto, o sería en base a lo que la institución de apoyo maneje como un presupuesto? Esa es una muy buena pregunta. Fusalmo ha hecho unas investigaciones en términos de costos, pero parte de este taller, y como se van a dar cuenta en la última sección, es pedirles a ustedes apoyo para entender cuáles son los costos de implementar programas similares y lograr los resultados. Entonces, ahorita en la última sección les vamos digamos, a mostrar unas preguntas que quisiéramos explorar con cada uno de ustedes con fines informativos, o sea, que como tratar de entender un poco cómo está el mercado, cuáles son los costos de intervenciones similares o que lleven a estos resultados, y a partir de ahí hacer digamos, un costeo más riguroso y establecer, digamos, cuánto se paga por cada uno de los resultados. Bueno, muchas gracias. Por eso, pero a un alumno de octavo de aquí a 3 años, la avanza la va a pasar. Creo que, Ana Isabel, perdóname, tú eres la última. Sí, buenos días, gracias nuevamente por la oportunidad. Discúlpate el caso, que no sé qué hay fuera de mi casa. Solo consultar, ya hay definiciones sobre los temas a tratar en las intervenciones, ya ahorita no se ha definido, ¿verdad? Si es virtual o presencial, y que se trabajaría, o ya están establecidos precisamente lo que se quiere abordar con los estudiantes de octavo grado. Gracias. No, eso hace parte del diseño técnico, o sea, se tienen unas ideas preliminares. El aspecto clave que, digamos, se ha definido es explorar todos estos temas de STEM, pero más allá, digamos, los servicios, si es extracurricular o dentro del horario escolar, si es virtual, si es presencial, si el acompañamiento se hace solo al estudiante o también al docente, o sea, todas esas características de las intervenciones es algo que queremos explorar también con ustedes, como para entender qué funciona y qué no funciona, y es algo que se irá dando a lo largo de todo este proceso de diseño. Permítame que le voy a dar la clase, yo a ese texto usted le va a hacer la marcha. Perfecto. No sé si alguien ve alguna otra pregunta. Sí se da la clase. Creo que por el momento no, ¿verdad? Sí, tengo otra, perdón, por eso le volví a levantar la mano. Discúlpame, sí, Ana Isabel, dale. No, tranquila. No, mi pregunta va orientada que si ese acompañamiento debe hacerse, que quieren estipular con nosotros, debe hacerse vía correo electrónico, o nos van a dar algún tipo de formulario para llenar ese tipo de requerimientos de lo que nosotros podamos aportar al nuevo proyecto de contratación por desempeño. No sé cómo haríamos llegar ese tipo de información a FUSALMO. Muchas gracias. Claro que sí. Entonces tenemos, justo después de que terminemos este taller, durante el día van a recibir un correo electrónico con 2 formularios, 10 preguntas que las tratamos de hacer lo más concretas posibles para que ustedes puedan responder ese formulario. Esa información no se va a usar para otros fines diferentes a informar el diseño, solamente la vamos a conocer las personas que estamos trabajando en este diseño, y se van a tratar como de sacar, digamos, como datos agregados de la respuesta de todos. Entonces, existirá ese formulario, les va a llegar, digamos, ahorita al final del taller. Y luego entonces vamos a buscar espacios individuales con ustedes en la medida en que necesitemos aclarar cosas que no fueron claras para nosotros vía el formulario, o explorar, digamos, como con más detalle cualquier aspecto. Pero entonces se viene un proceso donde paso número 1 es solicitud de información vía, digamos, correo electrónico sobre unos formularios de Google. Luego nosotros procesamos esa información y luego los buscaremos, digamos, ya de manera individual para aclarar. Después de Semana Santa. Muchas gracias, licenciada. Después de Semana Santa. Marianela creo que tiene otra pregunta. Perdona, Marianela, qué pena, es que yo no veo todas las fotos. No hay problema. Bueno, mi siguiente pregunta es, según el cronograma de actividades de ustedes, ¿cuándo pretenden iniciar este proyecto? Excelente pregunta. Ivette, no sé si tú quieres tomar esta pregunta. Sí, estamos pensando en a más tardar, exagerando mayo, ¿verdad? Porque no iniciar
inició tarde, por ejemplo, la parte estudiantil inició casi hoy en febrero. Y ingresar con un área donde no tenemos el conocimiento pleno de las primeras notas, por llamarlo así, de las ausencias que pueden existir, que son como parte de clave, o sea, el tema de la asistencia es parte clave para ir conociendo si este chico o chica está a punto de desertar. Entonces como meta estamos poniéndonos mayo para iniciar. Bueno, ahora otra preguntita. La siguiente pregunta es saber que en la información que nosotros les demos, me imagino que van costos, ¿verdad? En un caso, las propuestas de algún centro en base a los costos fuera muy alta a la estimada de ustedes hablarían con ese centro para ver si se puede concesionar o quedaría del todo fuera el centro. No, o sea, mira, piensa que la solicitud de información que estamos haciendo ahorita no es, digamos, para que se seleccionen unos, sino es como para conocer los costos reales de los servicios y de lograr los resultados. Entonces, habrá unas intervenciones o unos programas que cuestan menos, otras que cuestan más. Lo que te digo, esto no, digamos, no los compromete a ustedes de ninguna manera a un costo, a un precio, sino es, digamos, como una contribución que ustedes hacen sobre los costos para que se diseñe algo. Luego de la información agregada de todos, pues nosotros tendremos que llegar, digamos, como un valor razonable, digamos, de costos, entendiendo como la totalidad del mercado, y pues a partir de ahí sí se hace tal vez un proceso como de contratación más riguroso. Pero la información que vas a dar ahorita, yo te invitaría a que sea lo más fidedigna posible, porque es la información que de alguna manera es la que informa el costo real de lograr estos resultados a través de intervenciones similares a las de sus organizaciones. Entonces, no se va a descartar a nadie en este momento por temas de costos altos o costos bajos. Es informativo, es un proceso de consulta informativa. Bueno, muchas gracias. Hay más preguntas en el chat. Hay una mano levantada, pero no logro identificar. Es de Miguel. Sí, María Alejandra, quizá la pregunta es muy prematura o ya la respondiste, pero como sé que hay un interés y un foco en el tema STEM, si una propuesta de servicio implica inversión en activos, ustedes en el momento de, yo sé que ahorita es diseño y hay que ser lo más específico posible. En el caso de inversión en activos y el activo queda, por ejemplo, para una escuela o no queda para una escuela, es decir, ustedes tienen la experiencia para dilucidar de que no es lo mismo el delivery de un servicio cuando hay una inversión en activos en la estructuración del costo. Yo no sé si la pregunta es demasiado genérica. No, o sea, te entiendo perfectamente y mira que creo que esto requiere como ciertas conversaciones con quien pagan por los resultados. Lo que yo he visto en otros, digamos, en otros proyectos, no en este específico porque no hemos tenido como tal esa conversación explícita, pero lo que he visto es que muchas veces, digamos que hay que validar con los financiadores si están dispuestos o no a, digamos, financiar ese tema como de construcción de activos. Entonces, te doy un ejemplo, en temas de primera infancia muchas veces se hace la pregunta si la construcción de un centro educativo, aparte de todo el acompañamiento para la primera infancia o no, se financia o no dentro de una intervención, y parte de eso tiene que ver como con una, digamos, un análisis de uno, qué tan necesario es financiar esa parte o no, para lograr los resultados como tal, pero dos, también es como ver las posibilidades financieras de un proyecto y por lo tanto ver si eso cabe o no cabe dentro de las cosas que uno financia. Eso te lo digo de manera general, lo que sucede a nivel en general, pero de pronto, Ibe, tú tienes como una visión como más concreta si se ha discutido o no en el caso particular de El Salvador. No se ha discutido y por eso es que yo mencionaba, ¿verdad? En la primera parte, como es en Soyapango, hay una gran ventaja de tener como la base Fusalmo. Fusalmo es parte de la comunidad de Soyapango. Entonces ahí se pueden hacer como convenios en un momento dado. Si, por ejemplo, la estructura de costos sobrepasa lo que podría estar en el mercado, en un caso de que esa sea
digamos, la oferta que, digamos, la parte que más competitividad tiene, porque hay varias escalas, no solamente en precio, pero yo creo que eso es lo que estamos construyendo en este momento, y entonces sería como muy prematuro decirles sí o decirles no, pero es parte de la construcción que estamos haciendo, pero debe de considerarse esa otra parte, ¿verdad? Que tienen como un respaldo ahí en su momento. Gracias. Perfecto. Yo les voy a, si les parece bien, les voy a proponer que cubramos rápidamente las diapositivas de la siguiente sección. No me voy a demorar, digamos, mucho, pero quiero que se lleven también como esa información que tienen que ver un poco más con las implicaciones para los proveedores de servicio. Entonces, tal vez la mejor forma como a mí me gusta explicar, digamos, cómo cambia la operación en un contrato basado en desempeño o en un contrato de pago por resultado, es nuevamente partir de la forma tradicional como generalmente todos nosotros hacemos las cosas. Si ustedes se ponen a pensar en cualquier programa donde hayan sido financiados, bien sea por el gobierno, por un donante, por una fundación, generalmente y de manera muy simplificada, porque sé que todos enfrentamos problemas durante la operación, pero de manera muy simplificada, digamos que eso tiene una secuencia clara, ¿no? Y esa secuencia clara va desde planear las actividades, recibir los fondos para financiar esas actividades, implementar las actividades o los servicios. Después de que estas son implementadas, rendir cuentas e informar sobre lo que se logró en términos de implementación, y muchas veces los temas de evaluación vienen después, cuando finalizado el programa, pues alguien en retrospectiva mira qué sucedió, digamos, en el proyecto, ¿no? Aquí nos evaluamos. Ahora, cuando hablamos de pago por resultados, esta secuencia cambia un poco, y en lugar de hacerla lineal, como un paso después del otro, se hace un poco iterativo. Entonces, aquí el punto de partida para uno operar este tipo de esquemas es acordar los resultados esperados. Como decíamos, esos resultados hoy en día no están 100% definidos con todo el detalle, pero hay, digamos, una idea de que esto tiene que contribuir a mejorar la promoción de los estudiantes de un grado a otro, ¿cierto? Entonces llega a un acuerdo sobre esos resultados, cómo se van a medir, si de repente hay unos resultados que no son ese resultado final, pero resultados intermedios que también son de interés para todos los actores, y el proveedor de servicio empieza a tratar de conseguir los resultados, pero digamos, iterando a lo largo de todo el proceso. ¿Cómo funciona esa iteración o cómo se ve un poco esa iteración? Se consiguen los resultados y se verifican los resultados, ¿cierto? A medida que se reciben resultados, se van recibiendo verificaciones de los resultados, también se va, digamos, como desencadenando un poco los pagos del contrato, ¿no? Y con toda esa financiación se siguen implementando actividades, iterando los servicios para lograr los resultados. Entonces, piensen que en lugar, digamos, como, no sé, si por ejemplo ustedes van a implementar un programa en un año, ¿no? Ustedes no es que al final del año vayan a lograr los resultados y les vayan a pagar solo al final del año, sino que dentro de todo ese plazo ustedes van a tener diferentes cohortes, van a ir viendo, por ejemplo, si una actividad funciona o no funciona, si de repente hay que hacer un ajuste sobre la marcha para lograr, digamos, como mayor probabilidad de lograr el resultado, empiezan a recibir ciertos pagos. Entonces es un proceso como de aprendizaje continuo y de iteración continua para efectivamente lograr el objetivo grande, que es lograr los resultados esperados. Esto, digamos, también como de manera más concreta se traduce en ciertos cambios en la operación, y acá lo que queremos mostrar un poco son 5 áreas de trabajo que generalmente tienen las organizaciones proveedores de servicio, y mostrarles un poco como la comparación entre los programas de financiación tradicional y los programas de pago por resultado, incluyendo este que estamos pensando que es un contrato basado en desempeño. La primera área tiene que ver con las operaciones. Generalmente en un contrato de financiamiento tradicional, la operación refleja las actividades que se acuerdan contractualmente con el financiador. Entonces, uno firma un contrato con el gobierno, la cooperación, una fundación, donde uno establece unas actividades y uno se va a terreno a implementar esas actividades. En un mecanismo de pago por resultados como este que vamos a diseñar, hay flexibilidad operativa para adaptar esos servicios. ¿Por qué? Porque es importantísimo tener como ese espacio de ensayar, probar, equivocarse y mejorar para lograr esos resultados, ¿no? Entonces no estamos tan ceñidos a un contrato que establece unas actividades. Por supuesto hay un contrato,
pero se da más flexibilidad para que los servicios se adapten con información ganada en el terreno en tiempo real para lograr los resultados. Segunda diferencia tiene que ver con recolección de datos y recolección de evidencia. Generalmente, cuando uno trabaja en temas de financiamiento tradicional, los datos se recogen con el objetivo de monitorear o evidenciar que se implementaron unas actividades, ¿verdad? Entonces, tú puedes ir recogiendo datos a medida que implementas, pero al final eso tiene un propósito más como de reporte. El tema en los pagos por resultados cambia un poco porque el propósito central de recoger esos datos es que en tiempo real las organizaciones puedan ver qué está pasando, qué no está pasando, qué sí funciona, qué no funciona, y hacer o tomar decisiones que cambian operativamente el programa en el momento en que ustedes, como ustedes dan. Entonces, cambia un poquito la utilidad de ese reporte. Tal vez es un poquito más orientado a los temas de recoger datos muy rápido, pero también actuar sobre esos datos, tomar decisiones sobre datos de manera muy rápida y pues por supuesto conseguir como todas las evidencias para que luego ustedes puedan demostrar que se cumplieron los resultados. Pero la utilidad un poco como de la recolección de datos y evidencia cambia un poco. Eso está asociado a un tema de reporte porque en los programas de financiamiento tradicional generalmente los informes se dan sobre actividades, sobre servicios, los temas contractuales que se acuerden con los financiadores. Mientras que en los temas de pago por resultados ya no hay un reporte, digamos, como tan específico, tan explícito sobre actividades, servicios, temas que se establecen en el contrato, sino que todos los reportes, digamos, que se enfocan en los resultados que son alcanzados. Y también, digamos que en la medida en que queremos que sea un contrato iterativo, que haya como mayor espacio digamos, como para corregir sobre la marcha, pues también esos reportes y esa generación como de evidencia, pues se tiene que hacer también un poquito más frecuente para que ustedes puedan mejorar sin esperar a que el programa se acabe y sin saber qué resultados se lograron o se lograron. Cambian temas financieros también, y esos cambios financieros tienen que ver con que en la financiación tradicional, cuando uno financia su programa con financiamiento tradicional, pues uno básicamente, digamos que sabe cuáles son sus costos de su programa y cuándo va a recibir sus ingresos, ¿verdad? Esos ingresos son donaciones, subvenciones que a uno le dan de acuerdo a unos hitos contractuales que se establecen. Muchas veces esos contratos tienen como presupuestos inflexibles en la medida en que estipulan como muy concretamente tú cómo te tienes que gastar la plata, ¿verdad? Por el contrario, los mecanismos de pago por resultados, digamos que dan mayor flexibilidad en términos como de hacer cambios presupuestales. Todo esto por la lógica efectivamente de tú decir, bueno, si a mí, por ejemplo, los refuerzos extracurriculares no me están funcionando, pero sé que si invierto esta plata mejor en acompañar al docente, voy a tener de pronto mejores resultados. Justamente esa es la flexibilidad que tú quieres dar tanto a nivel operativo como financiero para lograr los resultados. Y aquí es importante también, y es que el tema financiero, digamos, tal vez se vuelve un poquito más riguroso, porque ustedes como proveedores de servicio tienen que entrar a pensar cuáles son sus costos, cuál es el mejor uso del dinero que le pueden dar al dinero que tienen, y también tratar como de pronosticar un poco cuándo se van a lograr los resultados, cuándo les van a pagar por ciertos resultados, qué pagos sí entran y qué no entran. Entonces el tema, digamos, como de pronosticar un poco más cómo funcionan como los ingresos de su proyecto, también digamos que es un aprendizaje también para ustedes. Y por último, el rol de los financiadores que pagan por los resultados. Por un lado, en la financiación tradicional, los financiadores hemos visto que muchas veces se enfocan en monitorear avances del programa, las actividades, los servicios. Muchas veces también se incluyen cláusulas relacionadas con auditar actividades, auditar gastos, mientras que en los pagos por resultados el rol del financiador es un poquito diferente. Uno, su principal rol es pagar por el resultado como tal, entonces tiene que estar pendiente de lo que pasa, digamos, durante la implementación, pero también el financiador entiende que es importante como delegar un poco la toma de decisiones a los equipos operativos, que son los que, digamos, de manera muy rápida también tienen que reaccionar frente a las cosas que están sucediendo, que no están sucediendo, y por lo tanto, como dar ese espacio para la flexibilidad.
Para finalizar esta sección muy rápidamente, más allá como de esos cambios como en operación, queríamos también como ilustrar un poquito qué cambia, digamos, para los diferentes equipos que hacen parte de los proveedores de servicios. Por un lado, los equipos operativos, digamos que son generalmente los que se encargan de implementar los servicios, de trabajar con las personas, seguirán haciendo eso, pero tal vez la principal ventaja de estos esquemas es que van a poder, digamos, tener la flexibilidad operativa, adaptar los servicios con base en la información que van recogiendo en tiempo real. Entonces, es también una situación donde no está tan acartonada la implementación del servicio, sino que también hay espacio para esa flexibilidad. Los equipos de monitoreo y evaluación acá también son muy importantes porque, como dijimos antes, cambia un poco el propósito y la frecuencia de la recolección de datos. Ya no es al final, ya no es con el objetivo solamente de reportar, sino es con el objetivo de informar mejor en la implementación durante el tiempo en que se desarrolla un programa. Entonces ahí también digamos que hay como un rol muy interesante para esos equipos también y de mucho aprendizaje. Los equipos de proyectos y de finanzas también, como les decíamos, todo el tema como de administración de los costos, de las finanzas, de entender cuál es la mejor forma de hacer la inversión del dinero que tienen, también es un tema clave. Entonces, esos equipos de finanzas pues tienen que también hacer como un ejercicio como muy frecuente de proyectar o como de pensar cuál es la manera más eficiente de hacer esos gastos. Y por último, muchas veces sí recomendamos que para que todo esto funcione muy bien y engranadamente dentro de un proveedor de servicio, pues también se tenga, digamos, como apoyo de los equipos directivos en la medida en que, pues, esta es una jornada de aprendizaje para las organizaciones que proveen los servicios, ¿no? Es la primera vez que van a estar participando en este tipo de esquemas, es la primera vez que, aunque tengan mucha experiencia desarrollando su intervención, pues tienen un tipo de contrato diferente, van a estar más enfocadas hacia resultados si es que no lo hacen ya. Entonces ese respaldo también a nivel directivo es muy importante para pues que todos los equipos puedan hacerlo, pero también para que haya también como un respaldo a nivel estratégico sobre todo lo que se está logrando. Y con esto ya cerramos esta sección que fue, digamos, algo rápida, pero no queríamos que se escapara se fueran sin que pues pudieran tener como un poquito más de entendimiento de las implicaciones. No sé si alguno tiene una pregunta sobre esta sección. Ana Isabel, creo que tú estás levantando la mano, si no estoy mal. Sí, muchas gracias, licenciada María. Solo preguntar, un poco general, esta presentación, ya nos dijeron la grabación que se nos va a hacer llegar, no sé si nos van a hacer llegar esta presentación también para fines de lo que necesitemos contestar también en el Google Forms. Gracias. Ivette, sí, no sé tú qué piensas, Ivette, si estás por ahí. Sí, con gusto, sí. Perfecto, listo. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si algo no fue claro y quieren que nos devolvamos también, muy válido. Sé que estos últimos minutos de taller generalmente son de afán, pero bueno. Una pregunta. Claro que sí. Dale, Iliana. Y perdón, si quieres Iliana y luego Patricia. Bueno, mi pregunta está relacionada nada más en lo siguiente. El apoyo que se les dará a los jóvenes de octavo grado nada más va a ser en la formación STEAM y tal vez a nivel de apoyo psicosocial, pero no apoyo económico. ¿Te refieres como un subsidio o algo de esa manera? Exactamente, porque la mayoría de veces, bueno, hablando de lugares fuera de San Salvador, ¿verdad? En las zonas rurales, la mayoría de veces los jóvenes por lo que desertan es por la parte económica. Y es como a veces hasta de esa edad, que es a nivel de 14, 15 años, quizás hasta los 17 años, ellos es donde buscan mejor migrar, porque no hay apoyo para seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, la pregunta es si se va a tomar en cuenta ese factor o solo va a ser un factor de formación y de apoyo psicosocial.
Iliana, mira, qué pena no responderte con cosas tan concretas en este momento, pero eso está en proceso de definición. O sea, a mí me gustan mucho estos comentarios porque creo que nos, digamos, nos alertan sobre servicios que de pronto no están como muy presentes o elementos que son útiles, pero digamos, creo que eso todavía hay que entenderlo y desarrollarlo un poquito más a medida que desarrollamos como cuáles son aquellos elementos básicos que sí o sí tiene que recibir el estudiante. Entonces lo tendremos muy en cuenta y lo desarrollaremos. Pues, digamos, se consultará también con Fusalmo y con los financiadores del programa para ver también ellos qué apertura tienen al respecto. Sí, yo hacía la pregunta por la razón de que en este proyecto creería que se va a tomar en cuenta, si se puede, ¿verdad? Escuelas a nivel de fuera del área central, ¿verdad? Pues porque si nos ponemos a pensar, casi siempre todas las ayudas van enfocadas al centro de San Salvador o a la parte central, pero no a lugares donde a veces quizás hay mucha necesidad, no solo económica, sino de formación, ¿verdad? Porque yo conozco lugares de becas que traen gente de fuera de San Salvador, porque es gente que a veces no es tomada en cuenta, ¿verdad? Pero quisiera saber igual si lo de ustedes va a ser a nivel nacional o ciertas áreas nada más de El Salvador. Sí, digamos que ya hay una decisión tomada en términos de unos distritos que son Soyapango y Ciudad Delgado, como tal. Digamos que eso es, digamos, una decisión también de entender, bueno, dónde se pilotea este proyecto como tal, siempre pensando en que eso, digamos, debe tener un efecto demostrativo que luego pueda llevarse a otros lugares. Entonces, en el momento nos estamos enfocando en esos dos distritos, Soyapango y Ciudad Delgado. Gracias. Perfecto, gracias a ti por la pregunta. Y Pilar, no sé si estás todavía por ahí, que creo que tú habías solicitado la palabra. Patricia, creo que era. Patricia Perdón, Rivas. Perdón, Patricia. Gracias, no se preocupe. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos. Gracias, sí. Escuchando la metodología, me hace muchísimo sentido los OKR, el Key Result. ¿Habrá de parte de ustedes algún porcentaje definido para establecer si un resultado clave se está cumpliendo o no se está cumpliendo, o algún parámetro en relación a la línea base sobre el cual tiene que estar 100% realizado o ejecutado el resultado, o tiene que haber algún porcentaje posterior a la línea base que ya va a poder decir si ya podemos empezar a establecer un ingreso para nuestro apoyo a la agencia consultora? Sí, esa es una muy buena pregunta y yo te digo, no tenemos todavía la claridad específica de cómo se van a hacer los pagos, pero digamos que va a depender de varias cosas. Uno es de cómo definamos el resultado, ¿no? Si definimos, por ejemplo, un resultado a nivel individual de persona, entonces pues decimos, en mi caso, María Alejandra Urrea se promovió o no se promovió y contra eso hay un pago, ¿no? Entonces, digamos que hay resultados cuya medición es como de sí o no, y entonces ahí digamos que queda difícil hacer pagos como diferenciados. Pero lo que sí estamos pensando es que no, digamos, creo que vamos a terminar en un contrato donde va a haber muchos pagos, no solamente por aquel resultado central que estamos hablando de promoción, sino que puede haber una parte de los pagos por servicios y por actividades, porque entendemos también que ustedes necesitan capital de trabajo para avanzar. Pagos, por ejemplo, relacionados con resultados intermedios que se den bien sea con el estudiante o los maestros. O sea, vamos a, digamos, generar como un diseño donde haya como muchos pagos para que no se sienta como tan de blanco o negro el tema de que ustedes reciban los pagos. O sea, todo eso hace parte también como de el análisis que vamos a hacer en las próximas semanas. En caso de que no pase
Ana Isabel Portillo tiene la mano. Gracias. Muchas gracias, licenciada Ivette, licenciada María. Solo pregunta que también lo consultaron en el chat, ¿se va a contratar un solo proveedor o vamos a ver toda una rama de proveedores para este tipo de prueba piloto? Gracias. Se están contemplando varios proveedores, o sea, no está cerrado a uno solo, pero creo que para tomar una decisión final tenemos que entender un poco mejor, digamos, cuánto presupuesto hay, qué cobertura se espera, si hay, digamos, 2 proveedores o más que tengan ofertas diferentes. Entonces, en el momento está abierta la posibilidad de contratar a varios proveedores. El número exacto ya pues se tendrá que ir definiendo en las próximas semanas. Muchas gracias, licenciada María. Antonio Alger. Perdón, no sé si lo dijeron en algún momento y si es así, mil disculpas, pero hay como un ideal de población, o sea, sí sé la población que vamos a trabajar, pero hay como un ideal de qué cantidad de estudiantes vamos a estar abordando, o todavía eso está también en la fase de diseño. O sea, me refiero por el tema de parte del costeo, pues, que se está solicitando, depende mucho de la población objetivo o ideal que quisiéramos tener, ¿verdad? Sí. Yo creo que esa es una gran pregunta y me permite ir a la siguiente diapositiva para tratar de responderte a tu pregunta. Mira, en este momento digamos que estamos estimando cuál es la escala del programa y como tú dices, la escala depende un poco de los costos. Pero cuando vamos a hacer la solicitud de información, lo que quisiéramos que ustedes pensaran no es tanto en, digamos, como la población que apareció en las diapositivas anteriores, sino es que nos digan, digamos, como su experiencia pasada implementando programas similares con poblaciones similares, así no sean las poblaciones exactas. ¿Por qué? Y en esto quiero darles también como completa tranquilidad, y es que muchas veces cuando uno diseña estos contratos basados en desempeño, mecanismos de pago por resultados, es difícil encontrar el dato exacto, es difícil encontrar una organización que haya hecho todo tal cual como uno piensa que se va a hacer el diseño, es difícil encontrar el dato exacto. Entonces lo que queremos es pedirles a ustedes ayudas para que nos digan sus costos de operar programas similares. Va a haber en este formulario de Google Forms espacio para que ustedes nos aclaren si, por ejemplo, la población es diferente, si hay como alguna cosa que ustedes ven que es muy particular de su programa, por ejemplo, si sus programas hacen inversiones, por ejemplo, en activos fijos para las escuelas, o sea, todo ese tipo como de minucias, estamos abiertas a entenderlas y a partir de ahí construir los datos. Entonces, la invitación es un poco esa. Pensamos la solicitud de información como en retrospectiva un poco, haciéndoles preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto que manejaron el año anterior, con programas similares? No tiene que ser, por ejemplo, un programa que ya tenga STEM o no tenga STEAM, puede tener diferentes componentes del programa, pero lo que ustedes van a ver en el formulario es que ustedes nos cuenten qué programas implementan. Y con base en esa información nosotros nos damos cuenta de qué son los programas o no que funcionan en el país, qué costos tienen, y por lo tanto a partir de ahí hacemos como digamos, un diseño que esté más cercano a la realidad operativa que ustedes manejan. No sé si te respondí tu pregunta. Sí, gracias. Sí, un poco, pero sí entendí. O sea, que básicamente dependería de lo que nosotros le facilitemos de información para que esa población objetiva se defina, básicamente. Exacto, o sea, sí, digamos, la población objetivo ya está más o menos acotada, pero primer paso es entender, ok, las organizaciones que están operando en el país trabajan o no con esta población objetivo, puede ser sí, puede ser no, ¿no? Si no, digamos, ¿qué tipo de poblaciones trabajan ustedes? Luego, ¿cuáles son los costos de programas anteriores que ustedes han implementado? Digamos que no necesitamos costos súper detallados, pero unas ideas, digamos, como generales de cuáles son los presupuestos, cómo se dividen un poquito como los presupuestos, qué escala logran alcanzar con esos presupuestos. Y todas esas respuestas son para nosotros unos insumos. Son unos insumos para que nosotros podamos diseñar, digamos, como parámetros más específicos y decir, bueno, por ejemplo, no encontramos ningún proveedor de servicio que se vaya a la población en estos distritos, en estos colegios, con este tipo de
digamos, de intervención. Entonces tenemos que de alguna manera ajustar esos precios, subir un poco los costos, bajarlos un poco. O sea, eso es como un análisis como que se va a dar a partir de la información que ustedes nos van a dar. Perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, yo quiero cerrar el taller. Sé que es muchísima información, pero con esta última diapositiva que muestra un poco el proceso. Hoy estamos a 15 de febrero, estamos en un taller inicial con ustedes. Mil gracias de antemano, digamos, por presentarse acá. Lo que queremos es enviarles hoy vía correo electrónico una solicitud de información, que son estas preguntas que ustedes vieron en un Google Forms. Vamos a manejar 2 Google Forms diferentes para cada una como de las, digamos, como los tipos de intervención, una que sea para estudiantes de escuelas públicas y otro para las modalidades educativas flexibles. Si ustedes trabajan los dos, responden los dos. Si solo trabajan uno, responden uno y está perfecto, no hay ningún problema. Quisiéramos pedirles que de hoy jueves al viernes de la siguiente semana, ustedes pudieran darnos respuesta a esos formularios de Google Forms. Si tienen alguna pregunta, digamos, en el correo electrónico, vamos a dejar nuestros correos electrónicos. El equipo está supremamente disponible para responder cualquier duda que haya. Si alguna pregunta no es clara, la podemos clarificar. Si tienen alguna duda, también pueden contactarnos y con el mayor de los gustos la respondemos. Luego del próximo viernes, donde recibimos toda la información, vamos a tratar un poco como de agregarla, sistematizarla, y quisiéramos buscar espacios presenciales o virtuales, dependiendo de dónde ustedes estén ubicados, como para aclarar dudas que tengamos sobre la información que nos dieron. Todo este proceso como de consulta, como les decía, va a ser manejado de manera confidencial, no constituye de ninguna manera una oferta técnica o económica para que ustedes financien el programa. Es, digamos, como una especie como de análisis del mercado de proveedores de servicio que informa el diseño del contrato basado en desempeño. Y una vez ese diseño esté listo, entonces Busalmo pues va a hacer como todo el proceso de contratación a partir como de los hallazgos que nosotros habremos hecho. Muchas gracias. Creo que es esto por el momento. No sé si, Ivette, sé que ya estamos sobre la hora, pero no sé si tú quieras dar alcance a algún punto. Ahora Sí, quizás solamente comentarles, recordemos que es un piloto del mecanismo de pago, pero la idea principal es que sea escalable, ¿verdad? Ahorita hay fondos, Fusalmo también está buscando más fondos para aplicarlo, entonces es como un mercado como bastante abierto y estamos siendo bien transparentes. Por ejemplo, el mecanismo de pago pues se hace con base al mercado, ya, y por eso es bien importante toda la información con ustedes. Les agradecemos mucho su pronta respuesta y la asistencia pues a este taller que ha sido sumamente importante para todos nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Mil. Gracias. Quedamos a los formularios. Feliz día. Gracias. Estén muy bien. Feliz día, bendiciones. Feliz día. Solo discúlpate el caso, con el formulario se nos hará llegar la grabación y la diapositiva o tenemos que esperar otro correo. Gracias. Yo creo que no lo hemos hablado, pero creo que podemos enviar todo en un mismo correo, si les parece bien, Sí. para que no haya tanta información dispersa. Gracias, muy amable. Feliz día, un gusto. Buen día. está grabado. Yo voy a compartir en mi casa. Voy a subir. Y se queda sobre los 3 horas después. Sí, los correos, el Google Form y las diapositivas y video y todo.
¿Y Guillermo es de tu equipo? No. No, él no. Ujú.